Para los que nos puedan estar acompañando el día de hoy por primera vez, estamos llevando el estudio del libro de Daniel. Ya hemos visto los primeros 6 capítulos de este maravilloso libro. Vimos en el capítulo 1 la llegada de Daniel a Babilonia, siendo él apenas un adolescente. También hemos visto cómo es que cómo es que él se mantuvo firme en medio de la presión cultural y espiritual. Vimos también que interpretó sueños y reveló misterios a distintos reyes. Y asimismo lo vimos servir con integridad bajo distintos imperios sin comprometer su fe. Pero ahora, a partir del capítulo 7 que vamos a ingresar, el enfoque del libro cambia de manera notable. Hasta el capítulo 6 hemos estado principalmente ante relatos históricos, acontecimientos reales, acontecimientos que realmente sucedieron, ante momentos de pruebas, milagros extraordinarios, como hemos visto en los capítulos anteriores, y decisiones de fe. Sin embargo, desde el capítulo 7 en adelante entramos a la sección profética del libro. Ahora no se trata tanto de lo que Daniel hizo, sino de lo que Daniel vio, las visiones que recibió de parte de Dios. Y el capítulo 7 tiene una conexión, una relación directa con el capítulo 2. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, como ya vimos, tuvo un sueño. En ese sueño vio una gran estatua compuesta de distintos metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Cada una de estas partes representaba un imperio mundial que surgiría en la historia. La estatua mostraba la sucesión de los grandes imperios, de los grandes poderes humanos. Y al final del sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel lo interpretó, vimos que una piedra no cortada por mano humana golpeaba la estatua, la desmenuzaba por completo y se convertía en un gran monte que llenaba toda la tierra. Esa piedra representaba un reino eterno, establecido por Dios mismo y que no sería reemplazado jamás. Ahora, en el capítulo 7, volvemos a ver estos mismos 4 imperios, pero lo veremos desde otra perspectiva. Ya no aparecen como una estatua majestuosa y brillante ante los ojos humanos, sino como enormes bestias que salen del mar. El capítulo 7 nos va a mostrar la verdadera naturaleza de estos reinos que ya vimos anteriormente en el capítulo 2. El tema de hoy se titula Los 4 imperios y el reino eterno. Los 4 imperios y el reino eterno. Vayamos a Daniel capítulo 7. Leamos los versículos del 1 al 8. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 8. Leamos. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 bestias enormes, diferentes unas de las otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre y se le dio corazón de hombre. Versículo 5. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7.
Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esta primera visión esta primera visión de Daniel que él recibe ocurrió alrededor del año 553 antes de Cristo, en el primer año del reinado del rey Belsasar de Babilonia. Ahora, es importante notar algo aquí. El libro de Daniel no está organizado estrictamente en orden cronológico, es decir, no sigue una secuencia lineal capítulo tras capítulo. O sea, no es que sucedió esto primero, segundo, no necesariamente. Por ejemplo, en el capítulo 5 vimos que al rey Belsasar ofreciendo un gran banquete a 1000 de sus nobles y profanando los utensilios sagrados que su abuelo había traído del templo de Jerusalén. Y luego apareció una mano que escribía en la pared anunciando el juicio de Dios. Y al final del capítulo 5 vemos que Belsasar va a ser asesinado y Darío el Medo va a recibir el reino. El domingo pasado que vimos el capítulo 6, encontramos a Darío el Medo gobernando. Y en el capítulo 6 también vimos el acontecimiento de Daniel en el foso de los leones. Pero ahora, en el capítulo 7, volvemos a leer acerca del rey Belsasar. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? Porque esta visión que Daniel tuvo no ocurrió después del capítulo 6, sino antes. Y el propio texto nos lo dice, que tuvo lugar durante el primer año del rey Belsasar. Es decir, no estamos avanzando en la línea del tiempo, sino que estamos retrocediendo en la historia para contemplar algo que Dios le había revelado a Daniel cuando el imperio babilónico aún estaba de pie, aún estaba firme y parecía incluso invencible. El versículo 1 del capítulo 7 nos dice que Daniel, estando en su cama, tuvo un sueño y visiones nocturnas. Para ese momento, Daniel debió haber tenido aproximadamente 70 años. Acuérdense que esto sucedió años antes, durante el primer año del rey Belsasar, así que aproximadamente tenía esa edad. Y en su visión, Daniel vio que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Y aquí la pregunta es, ¿qué representa o qué significa este mar? A veces cuando hablamos y leemos los evangelios, leemos el gran mar se refiere al mar Mediterráneo, pero aquí estamos hablando de un lenguaje profético. Así que, ¿qué significa ese mar? En el lenguaje profético, el mar simboliza a los pueblos de la tierra, a la humanidad en su conjunto. Esta interpretación se confirma en el libro de Apocalipsis, que guarda una notable similitud con el libro de Daniel en cuanto al uso de símbolos proféticos. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, se habla de la gran ramera que estaba sentada sobre muchas aguas. Y más adelante, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos da la interpretación. Ahí va a decir que las aguas que viste son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es decir, la misma palabra interpreta. No es que uno tiene que inventar o tratar de deducir, no, sino que los símbolos que vemos lo encontramos, la interpretación lo encontramos en la misma Biblia.
Las muchas aguas representan a la humanidad organizada en sistemas, culturas y naciones. Por lo tanto, el mar agitado que vemos aquí en Daniel capítulo 7 simboliza a las naciones en turbulencia. No es una escena de calma, sino de conflicto. Y la historia humana no es estable ni pacífica, sino que la historia del mundo, la historia de la humanidad, está marcada por guerras, ambiciones, rivalidades, conflictos y crisis constantes. Los cuatro vientos del cielo que soplan desde todas direcciones indican que detrás de estos acontecimientos hay un movimiento permitido por Dios. En la Escritura, los vientos muchas veces están asociadas con juicio y con la acción soberana del Señor sobre la tierra, sobre las naciones. Y aquí quiero dejar algo claro. Sabemos que Dios es soberano. Y como soberano, nada ocurre o está fuera de su control. Aun cuando el mundo parece estar sumido en el caos, Dios continúa siendo soberano sobre la historia. En el versículo 3 leemos que del mar surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Ahora, ¿quiénes son estas bestias? Veamos. La palabra nos da la respuesta, ¿sí? Así que no tenemos que ir muy lejos. La misma palabra nos da la respuesta. En Daniel capítulo 7, versículos 17, ya que están en Daniel, pueden ver. Daniel 7:17 dice: estas 4 bestias enormes son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Así que no tenemos que asumir nada. ¿Qué dice? Que estas 4 bestias enormes son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Ahora, cuando el texto habla acerca de reyes, no debemos limitar la idea únicamente a individuos aislados. En el lenguaje profético, un rey representa también un reino, un imperio o el sistema de gobierno que está bajo su autoridad. Por lo tanto, estas bestias que leemos aquí simbolizan reinos, reinos gentiles, grandes imperios humanos que surgirían en la historia. El versículo 4 dice: la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. El león es símbolo de poder, grandeza y majestuosidad. Las alas de águila comunican rapidez, rapidez en la conquista y en dominio. Ahora, esta primera bestia representa al imperio babilónico. Ya vimos que Babilonia cayó, que el rey era Nabucodonosor. ¿Ok? Babilonia cae. Históricamente, el león era un símbolo característico de Babilonia. En la famosa puerta de la diosa Ishtar, una de las diosas que ellos tenían también en el gobierno, en el imperio medo-persa, en esta famosa puerta de la diosa Ishtar se han encontrado relieves de leones en sus muros, confirmando que este símbolo como parte de su identidad imperial. Es decir, en Babilonia habían leones, estatuas en las paredes y todo, que era algo que los identificaba a ellos. Pero Daniel va a añadir un detalle significativo. Va a decir: mientras miraba, las alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo, puesto en pie como hombre, y se le dio corazón de hombre. Y esto nos remite a la experiencia de Nabucodonosor, narrada anteriormente en el libro, cuando el rey pierde la razón por 7 años y va a llegar a vivir como animal. Pero también vemos que después de ese tiempo él va a ser restaurado en su trono, una vez que él reconoce que el Altísimo es quien gobierna sobre todos los imperios de la tierra. Luego, Daniel va a ver una segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado. Esta bestia
esta segunda bestia representa al imperio medo-persa. El hecho de que estuviera levantada de un lado sugiere una desigualdad dentro del imperio. Aunque había una alianza compuesta entre los medos y los persas llegaron a dominar a los medos. Así que podríamos decir que uno era más fuerte que el otro. Por eso es que dice que estaba levantada de un costado. El texto añade que esta bestia tenía 3 costillas entre los dientes y que se le ordena, se le dice, levántate y devora mucha carne. Las 3 costillas representan conquistas, conquistas que consolidaron este imperio, su dominio. Y generalmente a estas 3 conquistas se les relaciona o se identifican como estos imperios. Babilonia, a quienes ellos conquistaron, Egipto y Lidia, Asia Menor. Estas victorias fueron fundamentales para que el imperio medo-persa se consolidara como potencia mundial. Luego, Daniel va a ver una tercera bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave sobre su espalda. El leopardo, por naturaleza, es un animal ágil y veloz. Y si a esa velocidad natural se le añade 4 alas, la imagen comunica una rapidez extraordinaria. Esta bestia, la tercera bestia, representa al imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Alejandro Magno heredó el trono de Macedonia cuando tenía 20 años de edad, jovencito, 20 años de edad tras la muerte de su padre Filipo II, rey de Macedonia. Y en muy poco tiempo, Alejandro Magno consolidó su autoridad y emprendió una campaña militar contra el vasto imperio medo-persa. Parecía inimaginable que Alejandro Magno pudiese conquistar al imperio medo-persa porque era poderoso, pero en poco tiempo, en pocos años, Alejandro Magno derrotó al imperio, a esta potencia mundial, a esta inmensa potencia mundial, y extendió su dominio desde Grecia hasta Egipto y hasta las fronteras de la India. Fue una expansión militar sin precedentes en cuanto a velocidad y alcance. Algo que encaja perfectamente con la imagen del leopardo alado. Es decir, la conquista de Alejandro Magno fue violenta, fue rapidísima. Nadie podía haberlo imaginado. Es más, me gusta la historia y a veces leo cómo es que se dan las guerras o cómo se dan las conquistas. Y dice que algunos ejércitos hasta ahora analizan la manera como es que Alejandro Magno llegó a conquistar el imperio medo-persa. Por la forma, por la rapidez. Pero el texto añade algo más, añade un detalle importante. La bestia o esta bestia tenía 4 cabezas, hablando de la tercera bestia del imperio griego. Y esto apunta a lo que ocurrió después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Así que Alejandro murió siendo muy joven, murió a los 33 años. ¿A los cuántos años recibió el imperio? A los 20 años. Y murió a los 33 años. Solamente gobernó 13 años. Pero en esos 13 años expandió el imperio griego de tal manera, lo consolidó tremendamente. Pero tras su muerte, su imperio no permaneció unido. Fue dividido entre 4 de sus generales: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Y de allí es que hablan de estas 4 alas. Así, el gran imperio griego se fragmentó en 4 grandes regiones. La visión de Daniel, siglos antes, ya anticipaban no solamente la rapidez de su expansión, porque ya vimos cómo es que conquista todo ese territorio, sino que también va a anunciar su posterior caída, su posterior división.
Ahora veamos la cuarta bestia. A diferencia de las tres anteriores, la cuarta bestia no es comparada con ningún animal conocido. Daniel no encuentra en el mundo natural algo adecuado para poder describirlo. Vemos que en los anteriores lo compara como un león, como un oso, como un leopardo, pero ahora cuando llega a la cuarta bestia no tiene animal. O sea, algo semejante a qué comparar este cuarto imperio. Por lo que Daniel simplemente va a decir que era espantoso o espantosa, terrible y en gran manera fuerte. No dice como en los otros, no dice que es un león o un oso o un leopardo. Era algo distinto, algo que superaba lo conocido. El texto dice que tenía grandes dientes de hierro, que devoraba, que desmenuzaba a sus víctimas y lo que quedaba lo pisoteaba con sus pies. Así que no solamente conquistaba, sino que destruía, devoraba sin misericordia. Esta cuarta bestia representa al imperio romano. Y Roma se caracterizó por su fuerza militar extraordinaria, una disciplina férrea y una capacidad de expansión sin precedentes. Conquistó vastos territorios, impuso su autoridad sobre innumerables pueblos y estableció un dominio que marcó profundamente la historia. Pero la visión añade un detalle crucial. Esta bestia era diferente que las anteriores. Hasta ahí ya lo vimos, pero luego va a decir, y tenía 10 cuernos. Y tenía 10 cuernos. Ahora, veamos qué significa esto. Los cuernos en el lenguaje profético, en el lenguaje bíblico, simbolizan poder y autoridad. Dice que había 10 cuernos. Los cuernos representan reyes, gobiernos o estructuras de dominio. Daniel 7:24 lo explica claramente. Ahí va a decir, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Así que no hay ninguna duda. ¿Sí? La misma palabra lo dice. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Ahora, vayamos al libro de Apocalipsis, porque le dije que hay una similitud entre Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 va a decir algo similar. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes. ¿Qué dice después? Con la bestia. Esto nos muestra que la visión de Daniel no se limita únicamente al pasado. No describe solamente acontecimientos que ya se cumplieron en la historia, sino que tiene una dimensión profética que se proyecta hacia el futuro. Es decir, son cosas que sucederán más adelante. La cuarta bestia no solamente representa al imperio romano en la antigüedad, sino que también señala hacia un sistema final de poder humano que surgirá en el futuro, antes de que Dios establezca de manera plena y definitiva su reino eterno, su reino milenial. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 8 nuevamente. Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Este cuerno pequeño comienza de una manera modesta. No aparece como el más fuerte o como uno de los reyes fuertes desde el inicio. Sin embargo, su crecimiento va a ser rápido y dominante. Y Daniel observa que este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre, lo cual simboliza
inteligencia, visión estratégica y astucia. Así que no se trata de un líder improvisado ni impulsivo, sino de alguien calculador y perceptivo. Pero además también va a decir que tiene una boca que habla grandes cosas. Y aquí, cuando leemos todo el texto, va a decir que este cuerno pequeño va a hablar palabras arrogantes, altivas y blasfemas contra el Dios Altísimo. Ahora, estas características dejan claro que no estamos ante un reino impersonal, sino más bien ante un gobernante específico, un rey orgulloso y jactancioso. El cuerno pequeño representa a un líder mundial que aparecerá en los últimos días, comúnmente identificado como el anticristo. La escritura también lo llama con otros nombres, aparte de identificarlo como el cuerno pequeño. La Biblia también lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo y la bestia, como lo describe el libro de Apocalipsis. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Los hará caer, los sacará. Versículo 25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Así que este gobernante, este líder mundial que aparecerá al final de los días, reclamará honores para sí, honores que pertenecen únicamente a Dios, y blasfemará contra el verdadero y único Dios. En ese momento, este hombre, porque será un hombre, dejará atrás toda apariencia de tolerancia religiosa y se opondrá abiertamente al Altísimo y perseguirá a quienes permanezcan firmes y fieles a sus convicciones bíblicas. El texto dice que intentará cambiar los tiempos y la ley, lo que sugiere un intento deliberado de alterar el orden establecido por Dios. Buscará redefinir lo correcto y lo incorrecto. ¿Y no estamos viendo eso hoy en día, hermanos? No a lo malo, a lo absurdo se le llama bueno. No es que quieren aprobar cosas que no tienen ningún sentido y que van en contra de la palabra del Señor. El anticristo buscará redefinir lo correcto y lo incorrecto. Intentará modificar los valores y las normas fundamentales y reestructurar la sociedad bajo su propia autoridad. Sin embargo, su poder no será ilimitado. La Escritura declara que su dominio durará un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. Cuando habla acerca de un tiempo, está hablando de un año. Tiempo se refiere a 2, medio tiempo, medio año. Será su gobierno o su dominio durará 3 años y medio. Y ese periodo corresponde a la mitad de un ciclo profético de 7 años, comúnmente conocido como el periodo de la tribulación. Pero la visión de Daniel no concluye con el dominio de este gobernante, porque hasta ahorita hemos escuchado puras cosas feas, por decirlo así. No concluye allí. Daniel sigue mirando y va a ver un quinto reino. Un reino eterno, un reino que nunca será destruido. Y ese es el reino de Cristo, nuestro Rey y Señor. Leamos Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 14. Fíjense lo que va a seguir narrando Daniel de la visión que él tiene. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó.
Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas como fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Versículo 11. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno pequeño decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que acá vemos que la escena cambia totalmente. Cambia del caos de las bestias al orden perfecto del cielo. Ya no estamos frente a imperios que surgen del mar agitado, es decir, que surgen de en medio del mundo, de la humanidad, sino que ahora estamos ante el tribunal celestial establecido con autoridad, solemnidad y majestad. Y el anciano de días que se menciona aquí es una representación o es Dios Padre mismo. Dios en su eternidad, santidad y soberanía absoluta. El versículo 10 añade que miles de millones le servían. Y esta expresión señala una multitud incontable de ángeles. Y vemos en esta escena, vemos que el cielo entero está en pie. Y la escena es clara. El cielo entero se prepara para un juicio solemne. Y luego el texto afirma o dice, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Y esto marca el inicio formal del juicio. La imagen de los libros abiertos transmite la idea de un registro completo y perfecto. Es decir, nada queda afuera. Cada palabra arrogante, cada acto de rebeldía, cada injusticia será expuesta delante de Dios. Lo impactante es que mientras que el cuerno pequeño continúa pronunciando palabras altivas y blasfemas en contra de Dios en la tierra, el juicio ya está en marcha en el cielo. Y aunque parezca que la bestia, el anticristo, pareciera tener el control, su sentencia ya ha sido determinada. Entonces llega el desenlace de la historia. El texto nos dice que la bestia es destruida, será destruida. Su dominio va a terminar de manera definitiva. El poder que parecía invencible es reducido a nada ante la autoridad del Dios eterno. Pero la historia no termina con la caída y destrucción de la bestia. La visión culmina en algo más alto, más glorioso, con el trono de Dios y el reinado eterno del Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. ¿Sí? Termina con el trono de Dios y el reinado eterno de Jesucristo. Y después de la escena de juicio, Daniel contempla una imagen llena de esperanza. Ve al Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo. Y fíjense que esto es lo que dice Daniel, pero lo vemos en los evangelios que Jesucristo va a usar esta misma profecía, estas mismas palabras, la va a aplicar a su persona. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 16, el Señor le va a decir
a sus discípulos y a aquellos que estaban allí oyendo, les va a decir, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y es Jesús mismo diciendo, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y con estas palabras el Señor afirmó que Él es el Hijo del Hombre anunciado por Daniel, anunciado en las Escrituras. En la visión, el Hijo del Hombre se dirige al anciano de días. Ya vimos que es Dios Padre. Y el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, recibe dominio, honra y soberanía sobre todas las naciones. Y no se trata de una autoridad limitada ni temporal, sino que todos los pueblos, cualquiera sea su raza, nación o lengua, le rendirán servicio y adoración, porque su dominio será eterno y su reino jamás será destruido. Y ese es el reino que nos espera, queridos hermanos. Ese es el reino que nos espera a todos los que hemos puesto nuestra fe, a todos los que nos hemos rendido a Jesucristo. Ese es el reino de Cristo, nuestro Rey victorioso y eterno. Pero miren lo que sigue adelante. Miren lo que dice Daniel 7:18. Ya dije que ese reino nos espera, pero leamos Daniel 7:18. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Y acaso este versículo no es profundamente alentador, hermanos? Después de las bestias, después de la arrogancia humana, después de la persecución, porque por supuesto que vendrá persecución, y después del juicio, la última palabra no es derrota, es herencia. El reino no quedará en manos de los soberbios, no permanecerá en manos de los violentos, sino que será entregado a los santos del Altísimo. Sin embargo, la Escritura también nos advierte que antes de esa posesión plena vendrán tiempos difíciles, es decir, antes de la venida de Cristo. Si bien es cierto, nosotros debemos anhelar la venida del Señor, debemos estar alertas, vigilantes. A veces he escuchado que algunos hermanos, al ver cómo está la situación en el mundo, podría decir, ojalá que ya Cristo venga. Y gloria a Dios por eso. Pero debemos recordar que si el tiempo de la venida del Señor está muy próxima, entonces vendrán tiempos muy duros. Vendrá persecución fuerte en contra de los cristianos. Vendrá muchas cosas. Así que el pueblo de Dios debe de estar preparado para todo eso. Si es el tiempo de la venida del Señor está cerca, entonces preparémonos. Preparémonos para poder soportar todo lo que ha de venir. Por supuesto, ese es el anhelo nuestro. No sabemos cuándo será su venida. Si es en nuestro tiempo, entonces podría decir gloria a Dios, y digo gloria a Dios, pero que el Señor nos fortalezca para poder soportar todo lo que podría venir. La injusticia no tendrá la última palabra, hermanos. No tendrá la última palabra. Leamos Daniel 7:27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Nuevamente se menciona. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Así que los reinos que hoy parecen invencibles serán sometidos. Los poderes que hoy desafían a Dios serán derribados. Y el pueblo del Señor participará de ese reino glorioso. Reinaremos con Cristo cuando Él establezca su reino justo y perfecto. Cuando el Señor retorne y establezca su reino sobre la tierra. El apóstol Pablo lo confirma estas palabras en
la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Pablo va a decir, si perseveramos, también reinaremos con él. Y la condición es clara, perseverar, mantenernos firmes, no rendirnos. Fíjense que no se trata simplemente de comenzar la carrera. Uno puede decirle, he entregado mi vida a Cristo y qué bueno. Ese es el inicio de la carrera que tenemos por delante. Pero no se trata con empezar la carrera, se trata de terminarla. ¿De qué sirve empezar? ¿De qué sirve decir soy cristiano si a lo largo o en unos años te desvías del Señor? Lo importante es llegar a la meta. Eso es lo importante. Y acá Pablo está diciendo, si perseveramos, también reinaremos con Él. Así cerramos esta visión poderosa, la primera visión de Daniel. Y vemos que el mal tiene fecha de vencimiento, mientras que el reino de Dios es eterno. Por eso, hermanos, no vivamos dominados por el temor ni por la incertidumbre del presente. Yo sé que muchas veces nos preocupamos por lo que vemos, por lo que está pasando, e incluso por lo que pueda venir. Ahora que se vienen elecciones, uno dirá, ¿y qué pasará? ¿Que si esto o el otro? ¿Saben qué? No tengamos temor de lo que pueda venir. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor. Tenemos que vivir como cristianos con esperanza, con fidelidad y con la mirada puesta en el Rey que viene. La historia no está fuera del control de Dios. La historia no está fuera de control. Está en las manos del anciano de días. Y el triunfo final pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie.